Muy buenos días a todos los presentes. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, les brindo la más cordial de las bienvenidas a esta videoconferencia en el programa Viernes de Videoconferencias en la Politécnica. El día de hoy nos acompaña la doctora Carmen María López Sáenz, profesora investigadora del Departamento de Investigación y Posgrado de Alimentos de la Universidad de Sonora, para disertar el tema el uso de técnicas cromatográficas para aislamiento de compuestos bioactivos. Para presidir esta videoconferencia nos acompaña el doctor Jesús Aarón Salazar Leiva y el doctor Israel Benítez, coordinador de la maestría en Ciencias Aplicadas, a quien le cedo el uso de la voz. Adelante, doctor Israel. Buenos días a todos, bienvenidos a este viernes de conferencia. Quiero agradecer la asistencia de alumnos de licenciatura del programa académico de Ingeniería de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Sinaloa, así como alumnos de la maestría en Ciencias Aplicadas. Y sobre todo agradecer a la doctora Carmen María López Sáenz, de la Dirección de Investigación y Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora, así como al doctor Jesús Aarón Salazar Leiva, director de investigación de la Universidad Politécnica de Sinaloa. Agradecemos también la presencia de profesores, investigadores de la Universidad Politécnica de Sinaloa y de otras instituciones que el día de hoy nos acompañan en esta interesante plática de viernes conferencia. Así que, doctora Carmen María, le damos el uso de la palabra para que inicie con esta ponencia. Vamos a todos presentes. Si me permite, doctora Carmen, me gustaría leer su semblanza curricular antes de dar inicio. Claro que sí, gracias. Muchas gracias. Doctora Carmen María López Sáenz es profesor investigador del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora. Su formación consta de una licenciatura en Ingeniería Química, una maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos y doctorado en Ciencias de los Alimentos por la Universidad de Sonora. Cuenta con perfil de SEABRE PRODET y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tiene experiencia laboral tanto en la industria de los alimentos como en la academia. Cuenta con más de 15 artículos publicados en revistas de circulación nacional e internacional. Ha participado en la formación de estudiantes a nivel de licenciatura y posgrado y como responsable de proyectos de investigación. Actualmente es la coordinadora de los posgrados de maestría y doctorado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida y le cedo el uso de la voz. Doctor. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los presentes por estar en esta conferencia y muchas gracias por invitarme al doctor Aarón Salazar y al doctor Israel Benítez. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Un segundito aquí, no sé. Ok, ya se está proyectando. Es la primera vez que uso el Meet. Sí, así es, está proyectando la presentación, no solo necesita ampliarla y ponerla en modo presentación. Ok, sí. Tengo un problema aquí, un segundito. Ahí está. Así es. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por estar aquí y pues les vengo a presentar este tema que se llama, uso de técnicas cromatográficas para aislamiento de compuestos bioactivos. Y antes de entrar en el tema, traigo esta diapositiva que quería compartir con ustedes de una estancia que hice allá en la Politécnica de Sinaloa hace ya 2 años. Y nomás para decirles que me encantó su institución, me quedé enamorada de Mazatlán. Aquí traigo una foto de un atardecer precioso que tomé por allá por Olas Altas. Y aparte de la ciudad que es tan hermosa y de la gastronomía que es deliciosa, pues la institución de verdad que me recibió con los brazos abiertos y estoy encantada con el equipo de trabajo, con los que me tocó trabajar. Ahí está con ustedes el doctor Emanuel, el doctor Israel, el doctor Aarón y la doctora Idalia, que son con los que más conviví y su grupo de trabajo. También me tocó dar clases en licenciatura. Aquí estamos con los alumnos de biotecnología
alimentos, haciendo una degustación y acá haciendo quesos. Y también traigo una foto aquí de su mascota, no sé si exista todavía, pero me llamó mucho la atención, ¿no? La mascota de la universidad. Y bueno, vamos a empezar entonces ya con lo que es el tema. Y vamos a empezar con los principios cromatográficos para todos aquellos que no están relacionados con este tema, para que sepan de qué se trata y poquito a poquito ir avanzando en el tema y que vayan entendiendo la importancia que tiene y toda la utilidad que nos puede dar estas técnicas. Muy bien. La cromatografía es un fenómeno, de migración diferencial de solutos en un sistema de dos fases. Se escucha muy elevado, digamos así, pero básicamente de lo que se trata es que nosotros tenemos dos fases o dos sustancias que se encuentran en diferente estado de la materia. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. Y a través de interacciones entre los compuestos que yo estoy tratando de separar la fase móvil, que es un fluido, que puede ser líquido o gas, y la fase estacionaria, que generalmente es un sólido, se van dando interacciones químicas que provocan la migración de los compuestos a través de esta matriz para poder recuperar o identificar de cierta clase de compuestos. Aquí traigo una fotografía de uno de los experimentos que realizamos en nuestro laboratorio. En este caso es una cromatografía de capa fina, se le conoce, donde la fase estacionaria es esta parte que tenemos atrás, es sílica gel, y la fase móvil es un juego de solventes polares y apolares. Aquí abajo nosotros pusimos una muestra y podemos ver cómo por la afinidad que tienen entre la fase estacionaria y la fase móvil, estos compuestos se van separando de acuerdo a sus características químicas. Aquí tengo otras fotografías de cromatografías que hemos hecho dentro del laboratorio. La primera que les presenté era de extractos de camarón. Esta es de extractos de agave. Es un agave que tenemos aquí en la región de Sonora, se llama agave angustifolia, y estábamos tratando de separar compuestos. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características de la cromatografía? Hay una alteración convectiva y restablecimiento difusional del equilibrio entre las concentraciones del compuesto, que es el soluto que estamos trabajando, la fase estacionaria y la fase móvil. Ok, tratando de explicar un poquito esto, se le llama alteración convectiva porque se trata de un fluido y vamos alterando el equilibrio que existe entre la fase estacionaria y nuestro compuesto de interés. Lo que se trata aquí es que yo tengo un compuesto que es afín a la fase estacionaria, que en este caso, en este caso particular, es la columna de sílica gel. Entonces, son interacciones donde el compuesto de interés se pega, se absorbe, se dice con D, se absorbe, se pega a mi matriz, y entonces es afín a la matriz, pero también es afín a lo que estamos haciendo pasar a través de nuestra fase estacionaria, que es la fase móvil. Y se va rompiendo este equilibrio de absorción, se rompe y luego se vuelve a dar, y poco a poco se va separando los compuestos dentro de esta matriz de acuerdo a sus características. Les decía ahorita, por ejemplo, en esta foto que tenemos aquí abajo podemos ver que traemos un compuesto que es naranjita y un compuesto que es como amarillo aquí arriba, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? En este caso, en el que va más abajo, el compuesto es más afín a la fase móvil, lo que le estamos haciendo pasar, y en el de arriba es más afín a la fase estacionaria, que es el sólido que tenemos ahí. ¿Qué nos da como resultado esto? La migración diferenciada de solutos. Si yo tengo una mezcla de compuestos, puedo hacerlos pasar a través de una técnica cromatográfica y vamos a hacer que estos migren o avancen a través de la fase estacionaria, jugando con lo que es la fase móvil. Esta es la clasificación que se tiene. Tenemos fases estacionarias, que son compuestos sólidos, una mezcla de sólido líquido, y también tenemos líquidos. En cuanto a la fase móvil, les decía, debe de ser un fluido, por eso tenemos líquidos y gases. Podemos clasificarla en todas estas tipos de cromatografía, pero para
el fin que vamos a tratar el día de hoy, que es el aislamiento de compuestos bioactivos, nos vamos a centrar en la cromatografía, donde tenemos una fase sólida como fase estacionaria y un compuesto líquido como fase móvil. En esta clasificación tenemos de dos tipos de cromatografías, las planares y las de columna. Ya les presenté fotografías de antes, previamente. Aquí tenemos la fase estacionaria planar, que es una de capa fina, les decía, y tenemos por acá una de columna. Ahora, las planares pueden ser así como esta, de capa fina, o pueden ser también de papel, dependiendo de lo que queramos hacer. Cuando se habla de papel, solamente queremos identificar la migración de los compuestos. Existen varias técnicas, por ejemplo, para la determinación de clorofila, donde dependiendo de la migración podemos determinar qué tipo de clorofila es, clorofila A, clorofila B y algunos otros tipos de compuestos. Cuando se trata de la capa fina, la ventaja que tiene es que los compuestos se pueden recuperar. Si yo hago pasar mis compuestos a través de esto, yo puedo raspar esta parte. Por ejemplo, si me interesa esta banda que está aquí, yo la raspo y la puedo reobtener para poder hacer análisis sobre ella. Cuando se trata de una cromatografía de columna, podemos tener de diferentes tipos. Una de ellas es columna abierta, que es como la que tenemos aquí, donde dejamos que por gravedad la fase móvil vaya pasando a través de la fase estacionaria para separar los compuestos. Es un tanto lenta, pero es efectiva. Cuando se habla de columna de presión, es muy similar a esta, solamente que en la parte superior se le coloca un sistema que ejerce presión sobre la columna para promover el movimiento de la fase móvil y que sea más eficiente en términos de tiempo, para que sea más rápido poder separar los compuestos. Tenemos también la cromatografía líquida de alta presión, donde ya estamos hablando de un instrumento que tiene una bomba cuaternaria. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a profundidad, pero tiene diferentes sistemas que esto hace que mi sistema sea más preciso y que sea también mucho más rápido la obtención de los compuestos. Y tenemos esta tecnología que es la última que se está utilizando, que es una cromatografía líquida, de ultra alta presión. Estamos utilizando presiones elevadísimas para poder separar los compuestos en cuestiones de minutos. Si estamos hablando que una columna abierta le toma a mis estudiantes, por ejemplo, para poder correr 2 días o a veces 3 días, donde tienen que estar haciendo pasar los solventes a través de la columna, la de ultra alta presión solamente requiere tiempos de 3 a 5 minutos, pero cada una de ellas tiene sus ventajas y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es el principio? ¿De qué se trata? Va a haber interacción entre el soluto, que es mi compuesto de interés, y la matriz cromatográfica, a través de atracciones hidrofílicas e hidrofóbicas. Si nosotros recordamos nuestras clases de química, debemos de pensar cuando decimos atracciones en todas estas fuerzas de interacción que nos decían nuestros maestros. Aquí atrás en el fondo se ven algunas fotografías que si pensamos en hidrofílicas, por ejemplo, podemos pensar en puentes de hidrógeno. Y si pensamos en hidrofóbicas, podemos pensar en atracciones de Van der Waals. De esta manera, hay una atracción entre mi compuesto y la fase estacionaria. Si mi fase estacionaria es polar, por ejemplo, todos los compuestos que sean polares van a ser altamente atraídos a ella y se van a quedar unidos. De tal manera que mi fase móvil, lo que yo estoy colocando en la parte superior, debe de ser más afín a mi compuesto que a mi fase estacionaria. De esta manera, el compuesto, entre más afín sea a la fase móvil, más rápidamente va a estar migrando a través de la fase estacionaria. En cambio, cuando hablamos de atracciones hidrofóbicas, la matriz de la que está rellena mi columna, poniendo un ejemplo, va a ser totalmente hidrofóbica. Entonces, lo que se va a pegar ahí son compuestos hidrofóbicos, los no polares,
y cuando yo hago pasar un solvente polar se van a quedar pegados. Pero cuando hago pasar un solvente no polar, entonces van a empezar a caminar de acuerdo a su afinidad con esta fase estacionaria. Se ha logrado inmovilizar una gran cantidad de matrices. Esto vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero no solamente tenemos un tipo de compuestos que podemos utilizar como fase estacionaria, sino una gran cantidad de compuestos y todos ellos van a hacer que nosotros tengamos diferentes opciones para poder utilizar un método cromatográfico cuando querramos separar alguna clase de compuestos. Cuando ya hablamos de cromatografía de columna, que en esa nos vamos a enfocar por ser más práctica, hay una gran diferencia entre una de columna abierta y una de alta presión. La de alta presión lo que nos da de ventaja es que tiene una mayor precisión y que es más repetible y más reproducible. Esto quiere decir que si yo utilizo la misma técnica una y otra vez, va a ser mucho más fácil que tenga exactamente los mismos resultados en cada ocasión. Cuando se trata de la columna de cromatografía abierta, depende mucho de la manera en que se empacó, de la altura del compuesto, de la temperatura del ambiente. Entonces, en ocasiones vamos a tener resultados diferentes cuando se trata de columna abierta. Aquí traigo un ejemplo de unos estudios que se hicieron en nuestro laboratorio, estamos hablando del 2013, hace algunos ayeres, donde se estaba tratando de montar una técnica en un HPLC, que es la cromatografía líquida de alta presión. Las señales, la reproducibilidad del método en este caso es muy elevada. Estamos hablando de meses de diferencia aquí. Y en todas las ocasiones, cada uno de los colores es uno de los meses, ¿no? En todas las ocasiones obtuvimos exactamente los mismos picos o las mismas señales de absorción de nuestros compuestos. Esto quiere decir que tenemos reproducibilidad en el método. Este es el tiempo que dura los compuestos dentro de la columna y esta es la absorbancia en miliunidades de absorbancia. Estábamos leyendo aquí a 450 nanómetros. Podemos ver entonces que las señales son las mismas. Entonces no importa en qué época del año o en qué año haga esta técnica, siempre voy a tener exactamente los mismos resultados. A eso se refiere con reproducibilidad. ¿Cómo está integrado un sistema de HPLC específicamente? Vamos a tener los solventes, que es nuestra fase móvil. Vamos a tener una bomba que en vez de estar colocando en la parte superior de la columna, la bomba se va a encargar de hacer pasar la fase móvil a través de la fase estacionaria. El inyector, que es donde se coloca la muestra, tenemos la columna, que es nuestra fase estacionaria. En algunas ocasiones vamos a tener detector. El detector va a depender de las características propias del compuesto del que se trate. En ocasiones vamos a usar detectores de arreglo de diodos para medir absorbancia de los compuestos. En ocasiones se utiliza de conductividad, se puede utilizar de espectro de masa, bueno, hay muchísimos detectores y va a depender de las características del compuesto, fluorescencia, por ejemplo. Lo que no nos sirve se va a ir a la parte de desechos. Voy a agarrar el puntero láser. Aquí está. Se va a ir a la parte de desechos lo que no nos sirve y en el caso del HPLC y del UPLC tiene la ventaja de que vamos a poder tener una adquisición de datos, que es un cromatograma como el que les presenté en la diapositiva anterior, donde nos está dando las señales de los compuestos. Cada uno de los picos que está aquí representa a un compuesto diferente. Entonces, regresando a lo que decíamos al inicio, ¿cuáles son los compuestos que son más afines a la fase estacionaria? Pues son los que salen al final, porque están tan unidos que se requiere mucho más solvente para que se puedan despegar. Y los menos afines son los que salen al principio, que serían los que están en esta parte de aquí. Cuando hablamos de los solventes, debemos de considerar una gran cantidad de cosas. No se puede utilizar cualquier solvente que nos encontramos en el laboratorio. Existen diferentes grados de pureza. Cada uno de ellos debe de utilizarse, pues,
para su uso específico, ¿no? Podemos tener grado reactivo cuando se trata de columnas abiertas y grado HPLC cuando se trata de equipos de HPLC, vaya, ¿no? De alta presión. ¿Por qué la diferencia cuando se trata del grado reactivo, que son los que encontramos normalmente en el laboratorio? Esta clase de solventes tiene una gran cantidad de impurezas. Cuando ustedes tengan oportunidad de regresar al laboratorio, vean las etiquetas y vean ahí el grado de pureza. Normalmente dice, cuando es grado reactivo, 95, 96, 99%. Cuando es un grado HPLC, estamos hablando del 99.9% de pureza, solamente 0.1, perdón, es de alguna otra cosa dentro del empaque, del frasco, pues. Entonces vamos a seleccionar los solventes de acuerdo a la técnica que vamos a utilizar. Cuando estamos hablando de HPLC y de UPLC, debemos de filtrar los solventes. Esto se debe a que, como tienen impurezas, a veces se pegan en lo que es la fase estacionaria, se van pegando y no dejan que mis compuestos, los de interés, interactúen con la fase estacionaria. Entonces, tenemos que filtrar por membranas que son de 0.22 micras, es un tamaño de poro muy, muy pequeño, para que todas las impurezas que traigan se queden en el filtro y solamente utilicemos el solvente realmente puro. Cuando estamos hablando de agua como una fase móvil, debemos de tener en cuenta que hay crecimiento microbiano. Aunque se trata de agua purificada, destilada, tridestilada o deionizada, va a haber crecimiento microbiano. Entonces, cuando utilizamos agua como fase móvil, debemos de estarla filtrando cada vez que la vayamos a utilizar. En el caso de que utilicemos buffer, dependiendo de la interacción, estos son sales. Cuando se trata de HPLC se debe de tener mucho cuidado porque en ocasiones tapa las tuberías de los equipos, se forman unos cristales y descompone la maquinaria. Entonces se debe de tener mucho, mucho cuidado cuando se trata de buffers. Cuando se utiliza una bomba, se debe de tener una bomba que maneje presiones estables, que maneje un flujo libre de pulsaciones. Recordemos a todos los ingenieros que están aquí que cuando tenemos una bomba existen de diferentes tipos de bombas. Es peristáltica, no sé, pero centrífuga, centrípeta, bueno, dependiendo, ¿no? En este caso tenemos una peristáltica que es de pulsos. Entonces está haciendo esto, sería como el corazón que está dando pulsos. Entonces, cuando yo tengo un detector, el detector me va a estar detectando cada vez que la válvula hace esto, una pulsación me da una señal. A eso se le conoce como ruido. Entre menos eficiente sea la bomba, más se va a notar esta señal de ruido. Y para poder detectar un compuesto por HPLC, la señal debe de ser al menos 3 veces superior al ruido y para poderlo cuantificar debe de ser 5 veces superior al ruido. Entonces, si yo tengo una bomba que está en malas condiciones y me da un ruido muy grande, imagínense que estamos viendo el movimiento de la señal así, tendría que tener una concentración muy grande de mi compuesto para que lo pueda detectar. Ahora, si el ruido es más pequeño, yo puedo tener un pequeño pico ahí y esta señal yo ya la puedo detectar o la puedo cuantificar. También dependiendo de la eficiencia de la bomba, se va a controlar la reproducibilidad del método y debemos de utilizar con algunos compuestos, unos fases móviles que sean afines, que no vayan a hacer que se nos no sé si lo estoy diciendo bien, que suceda corrosión, vaya, en la maquinaria. En cuanto a la inyección, es la manera en que nosotros colocamos la muestra dentro de nuestra fase estacionaria. Cuando lo hacemos por columna abierta, debemos de tener muchísimo cuidado, y se lo digo mucho a mis estudiantes, de estarlo colocando con cuidado en la parte superior, porque cuando se está poniendo, si se hace un flujo muy fuerte, se va a provocar que se mueva la fase estacionaria y ya no va a correr todo junto.
Y también la cantidad de solvente que se le echa, porque como es afín, yo le pongo mi compuesto y luego le echo la fase móvil, perdón, y entonces se sube y todo se afina a la fase móvil y se sube el compuesto y luego vuelve a bajar y ahí lo tienen. Entonces hay de tener mucho cuidado. Cuando se trata de equipos, antes se inyectaba de esta manera, así como en la fotografía que tenemos aquí. Esto es de la antigüedad, ya no se usa en esta clase de inyecciones en los equipos de alta presión, sino que tiene inyectores automatizados donde yo ya nomás pongo mi vialecito con la muestra y el equipo solo se mueve, toma el vial, lo pone en el inyector, entra la aguja, inyecta en la columna, la aguja se lava sola en solventes, entonces es una cosa maravillosa. Claro que esta clase de equipos cuesta muchísimo dinero, estamos hablando de arriba de $1,500,000 para un equipo de baja gama. Un equipo de alta gama andar arriba ahorita de los $2,000,000. Entonces, si queremos comprar uno, hay que vender muchísimas hamburguesas para poder juntar dinero para comprarnos, ¿no? Ahora vamos a hablar de la capacidad de la columna. ¿Qué tanto compuesto puedo colocar yo en mi columna? Va a depender, cuando se trata de una columna abierta, va a depender del tamaño, del grosor o diámetro de la columna y de la longitud. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que puedo saturar las interacciones entre mi compuesto y mi fase estacionaria. Entonces, no es que no sea afín a la fase estacionaria, sino que simplemente está tan saturada que se va a recorrer el compuesto para tratar de unirse en alguna parte más abajo. Podemos saturar entonces y lo que nosotros veríamos sería que dos compuestos que deberían de salir en diferentes momentos o a diferentes tiempos van a salir juntos en una sola muestra y eso no es deseable. Ahora, cuando estamos hablando de HPLC, pues tenemos esta clase de comportamientos. Como les decía, aquí podemos ver las señales, una de las características, y los picos se puede ver aquí. Yo creo que inyecté aquí como 10 microlitros, 50, 70 y 100 microlitros. Y podemos ver exactamente los mismos picos en todas las ocasiones. Si yo inyectaba más de esto, en vez de verse dos picos aquí, por ejemplo, se veía uno solo. Y eso provocaba que dos compuestos diferentes me salieran en un solo tiempo. Entonces, lo que se hace es que se baja el volumen de inyección o se cambian las condiciones de la fase móvil para que se alcancen a separar. ¿Qué matrices existen para la separación de los compuestos? Tenemos de intercambio iónico, de exclusión molecular, fase normal y fase reversa, y vamos a ver cada una de ellas. La vamos a seleccionar de acuerdo a las características de mi compuesto. Este es el peso molecular y esta es la solubilidad, ¿ok? Cuando, por ejemplo, tenemos un compuesto que es soluble en solventes orgánicos y es de tamaño pequeño, podemos utilizar una cromatografía de fase normal o fase reversa, si es soluble en metanol. O si es soluble en tetrahidrofurano, se puede utilizar permeo en gel. Cuando es soluble en agua no iónico, se puede utilizar fase reversa, y cuando es iónico, por intercambio iónico. Entonces, así, cada una de las características de mi compuesto me va a decir qué tipo de matriz debo de utilizar en mis técnicas cromatográficas. Tenemos acá la exclusión molecular, que se utiliza mucho cuando son compuestos de peso molecular elevado. Y podemos utilizar cuando son solubles en agua, filtración en gel o de intercambio iónico. ¿De qué se trata cada una de ellas? La de exclusión molecular lo que hace es que tenemos un tamaño de poro que es controlado. ¿Okay? Las moléculas no se van a separar entonces por interacciones de las que les decíamos ahorita de puentes de hidrógeno, atracciones dipolo-dipolo, sino que se van a separar por tamaño. No nos importan en este caso las características físico-químicas del material, sino solamente el tamaño de la molécula. Ahorita vamos a ver una imagen más o menos representando cómo se hace esto. En el caso de intercambio iónico, se utiliza para aquellos compuestos que son ionizables, que tienen una carga, y la carga va a ser afín a la fase estacionaria. Entonces vamos a tener atracciones. Si la fase estacionaria es de carga positiva, los compuestos con carga negativa se van a pegar.
y así vamos a estarlos separando. En este caso, que es de exclusión molecular, tenemos aquí una mezcla de sustancias que tienen diferentes pesos moleculares o diferente tamaño de molécula, como lo quieran ver, y entonces van a empezar a interactuar con la fase estacionaria. Sería como cuando echamos una caniquita a estos juegos que empiezan a rebotar. Entre más pequeña sea la canica, más veces va a rebotar en la fase estacionaria, digamos que estas son las caniquitas y van rebotando. Entonces, las grandes, como no caben por todas partes, se van a ir por las orillas. Los primeros que salen entonces son los compuestos de peso molecular más elevado, seguidos por los de peso molecular intermedio y finalmente salen las moléculas más pequeñas. Cuando hablamos de intercambio iónico, pues va a depender de la matriz, si está cargada negativamente, como en este caso, todos los que tengan carga negativa van a salir primero porque pues negativo con negativo se repele y entonces van a salir y los positivos se van a quedar unidos a la fase estacionaria. Ahora, cuando hablamos de fase normal y fase reversa, la fase normal son compuestos, la fase estacionaria es polar y en la de fase reversa es no polar. Entonces aquí sí nos vamos a basar en esta clase de interacciones y generalmente utilizamos sílica en la fase normal y vamos a hacer pasar un juego de solventes dependiendo de las características de mi compuesto. Entonces, entre más polar sea, más polar debe de ser también mi fase móvil para poderla separar. Cuando se trata de fase reversa, vamos a tratar de utilizar compuestos no polares para poder despegar los compuestos que estaban ahí interaccionando con mi fase estacionaria. Entonces, no sé si les ha tocado a algunos de ustedes escuchar técnicas de cromatografía, pero dicen, voy a usar una columna C8, una C18, una C20. ¿Qué quiere decir eso? El C es el número de carbonos y el número, la C es de carbono y el número es el número de carbonos que está pegado a qué tan larga es la cadena carbonada, ¿no? Yo tengo una matriz de sílice que está aquí y luego en este sílice se le pega el compuesto. Por ejemplo, en este caso tenemos 18 carbonos. Este sería una columna C18. Si tiene 8 carbonos, esta sería una C8. Estas se utilizan para fase reversa y el tamaño de la longitud de la cadena carbonada va a depender de las características de mi compuesto de interés. Tenemos no solo estas que le acabo de presentar, aquí hay toda una serie de diferentes matrices que se pueden utilizar para fase estacionaria. Por ejemplo, aquí tenemos una donde tenemos 2 grupos alcohol, 2 grupos hidroxilo. Entonces, esta va a ser polar y va a tener interacciones por puentes de hidrógeno. Si quiero una totalmente apolar, pues me voy a ir a una C18, por ejemplo, ¿no? Ya que vamos a desarrollar el método analítico, debemos de considerar entonces primero la matriz, que con base en todo lo que les acabo de decir y conociendo la naturaleza de nuestros compuestos, vamos a seleccionar la matriz indicada. La concentración, qué tanta cantidad de compuesto de interés se encuentra en mi muestra. Entre mayor sea la concentración, menor va a ser el volumen de inyección porque lo puedo detectar. Y la cantidad, cuántos compuestos o qué tan compleja es mi técnica. En ocasiones, dependiendo de la complejidad, una sola técnica cromatográfica es suficiente, pero en la mayoría de las veces, y nosotros así lo hacemos en nuestro laboratorio, utilizamos una serie de técnicas cromatográficas para poder tener al final un solo compuesto de interés. Otra es que debemos definir los objetivos del método. ¿Para qué estoy haciendo la técnica cromatográfica? Una de ellas es para detección, ¿ok? Nomás quiero saber si hay o no hay. Es todo lo que quiero saber. Cuantificación sería saber si hay, pero qué tanta cantidad de este compuesto tengo en mi muestra. La identificación del compuesto, esto va a depender del detector que utilicemos o del número de cromatografías que hagamos para poder identificar un solo compuesto. La caracterización, si queremos hacer una caracterización química, ahorita les voy a dar un ejemplo, y la purificación, si queremos realmente purificar un compuesto solo de una matriz que es compleja. Debemos determinar los requerimientos del análisis.
si vamos a detectar el compuesto, ¿qué tipo de detector vamos a utilizar? Si es de fluorescencia, de arreglo de diodos o de conductividad o cualquiera de los otros que ya les mencioné. Si vamos a cuantificar, ¿cómo es que vamos a cuantificar? Normalmente necesitamos un estándar que es el compuesto de interés. Por ejemplo, si yo voy a medir clorofila, como el ejemplo que les decía al principio, yo puedo poner mi clorofila de referencia y saber exactamente cuánto es el tiempo que requiero para que se separe. O si lo voy a hacer por cromatografía de columna, ¿dónde queda la banda que corresponde a la clorofila? ¿Ok? Ese es un estándar. Y el rango de concentraciones, desde dónde hasta dónde puedo detectar, porque como les decía hace ratito, la columna se puede saturar de que ya no puede interaccionar más con mi soluto, entonces el compuesto corre. Todo esto debemos de considerar cuando se trata de cuantificación. Si se trata de identificación, ¿cómo se identificará el compuesto y determinar su grado de pureza? Entonces, cuando se trata de identificación, necesitamos una gran cantidad de compuesto para poder recuperarlo. En este caso, se utilizan técnicas de cromatografía de líquidos semi-preparativa, donde nos permite una gran cantidad de recolección, o se utilizan las cromatografías abiertas. Y cuando hablamos de purificación, debemos de saber el nivel de purificación y de recuperación que vamos a tener. Hay veces que estamos trabajando con fracciones y esa clase de datos pueden ser publicables. O sea, fracciones aisladas del mango o fracciones aisladas de, no sé, del calamar o de cualquier fuente que a ustedes se les ocurra. Pero en ocasiones requerimos que sea un solo compuesto y que se identifique. Para poder hacer eso necesitamos purificar y necesitamos mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en el aislamiento de los compuestos. Debemos de realizar investigación sobre métodos previos. Y esta parte es bien importante para todos aquellos que van a hacer sus tesis o que van a trabajar con esta clase de compuestos. Debemos de buscar en las bases de datos cuál es la naturaleza de los compuestos que queremos analizar y las polaridades. Con base en esto, nosotros vamos a determinar qué tipo de método y qué tipo de detección vamos a utilizar. También debemos determinar las condiciones iniciales, tanto del detector, la columna y de la fase móvil. Todo esto va a ser de acuerdo a lo que nosotros leímos en nuestras bases de datos. Tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, la polaridad de nuestros compuestos, porque existen afinidades. En alguna de sus clases les deberían de haber hablado de la polaridad, ¿no? Nosotros tenemos el compuesto más polar en el que podemos pensar es el agua. Si le damos un índice de polaridad, tiene 9. Cuando hablamos de un compuesto totalmente apolar, debe de ser una cadena carbonada, que solamente tiene carbonos e hidrógenos, que por ejemplo tenemos aquí al hexano, que tiene una polaridad de 0. El resto de los solventes van a estar en medio de estas polaridades, ¿ok? Si nos vamos aquí al butanol, tiene una polaridad de 4, al dimetilsulfóxido tiene 7.2. Y así cada uno de los solventes entonces va a tener una polaridad y de esto va a depender la afinidad de mi compuesto. Entonces, si yo sé que tengo un compuesto que es muy polar, no voy a utilizar hexano para separarlo porque nunca va a ser, no va a ser afín. Si estamos hablando de polar, necesitamos irnos a algo que sea mucho más polar. Agua, podemos hablar de metanol, que trae una polaridad de 5.1. Podemos hablar de una acetona, que trae 5.1 también de índice de polaridad. También cuando vamos a hacer la mezcla de solventes para poder hacer la separación de los compuestos, debemos de ver cuáles solventes son miscibles y cuáles son inmiscibles. Por ejemplo, si yo quiero separar algo con agua y hexano, yo me voy al agua y el agua es insoluble con el hexano, me lo está marcando aquí. Y digo, bueno, con agua no se puede, vamos a ver si con metanol. Entonces yo agarro metanol y me voy para acá y es insoluble con hexano. Bueno, entonces, si no es soluble con hexano, vamos a ver si con acetona. Entonces yo agarro otra vez acetona, ¿dónde está? Lo perdí. Pero bueno, otro, acetato de etilo y con el hexano, que estaba por acá, entonces sí es soluble.
Y así es como vamos a estar jugando con los solventes. Esta ya es una de nuestras muestras y aquí lo que tenemos en el eje de las, este es el X, en el eje de las X tenemos el tiempo de corrida, en el eje de las Y tenemos la longitud de onda en la que estábamos analizando y en el eje de las Z tenemos la absorbancia. Cuando hablamos de mezclas complejas, vamos a tener esta clase de comportamientos, donde tenemos compuestos que absorben en el espectro visible, recordando, paréntesis, el espectro visible está entre los 400 y los 800 nanómetros. Entonces, todos estos que están aquí son los compuestos que veíamos al principio, que eran de color amarillo, naranja, rojo, están aquí y los separamos perfectamente. Hay algunos compuestos que no están en el espectro lo visible, pero tenemos señales acá en el ultravioleta. Esto se puede girar, ¿no? En el equipo de HPLC, con el software podemos jugar y podemos darle vuelta y ver qué clase de compuestos hay acá. Y así nosotros podemos identificar cada uno de los componentes que tenía nuestra fracción. Ok, aquí tenemos uno de los artículos publicados por nuestro grupo de investigación donde estamos hablando de actividad antimutagénica, antiproliferativa y antioxidante de extractos de pulpo. Ok, hicimos esta clase de técnicas, en este caso utilizamos un detector de arreglo de diodos y podemos ver aquí la cantidad de señales que tenemos. De esta manera se fueron seleccionando los compuestos con mayor actividad hasta que nos quedamos con una fracción sola. Este compuesto se analizó, se estudió y se determinó la estructura química que era un eftalato, es una clase de compuesto, ¿no? Tenemos este artículo, nos gustó mucho, que es de extractos de yaca. Estábamos utilizando esta clase de métodos para analizar la actividad antimutagénica, y antiproliferativa. Nuevamente tuvimos esta clase de comportamientos, se separaron en 4 fracciones y se determinó la que tenía mayor actividad. Regresando a los pasos de las cromatografías, debemos de preparar las muestras. Cuando nosotros hacemos la extracción, en ocasiones nuestra muestra la extrajimos en un solvente que no es afín a la técnica, entonces debemos de cambiar de solvente. Por ejemplo, si extraje con hexano, puedo ponerle una acetona o un diclorometano que es más afín a las técnicas cromatográficas. Se debe de desarrollar el método. Cuando se desarrolla el método debemos de tener mucho cuidado, se debe hacer un paso a la vez, o sea, se debe seleccionar todo lo que habíamos visto antes, el detector, la matriz, la fase móvil, cuánto flujo le vamos a poner, cuánto vamos a inyectar, si vamos a utilizar gradientes de solventes o no. Todo esto va a depender de todas las referencias, toda la bibliografía que revisemos previamente. Aquí traigo una fotografía de un estudio que hicimos nosotros, es del mismo de Camarón que les mostré ahorita. Aquí tenemos 15 muestras, todas fueron separadas por cromatografía de fase reversa y se analizó la actividad antiproliferativa de estas muestras. Se probó en líneas celulares, entonces aquí tenemos las 15 muestras y el control. Si nosotros comparamos, esto es como se ven, son células de cáncer de ratón. Si nosotros comparamos cada una de estas con el control, podemos ver cuáles tienen el efecto más grande. Aquí tenemos la fracción que denominamos M9, que podemos ver que la morfología de las células ya no es la misma. Aquí en la M10 crecieron más que el control, pero aquí tenemos M11, 12 y 13, que podemos ver cómo los compuestos aislados fueron capaces de matar a las células de cáncer. Debemos de considerar entonces no utilizar soluciones ionizadas o que puedan reaccionar al momento de seleccionar nuestras fases móviles para que no vayan a reaccionar con mis compuestos de interés y que al final de cuentas yo al momento de colectar la fracción de interés no tenga el compuesto original sino uno derivado de la reacción con la fase móvil. Debemos de controlar la temperatura de la columna porque hay muchos compuestos que son termolábiles, o sea, que se rompen con la temperatura. Debemos de mantener una temperatura controlada, ya sea columna abierta o HPLC, donde controlemos que no se nos vayan a romper nuestros compuestos
por acción de la temperatura. Sobre todo aquí, por ejemplo, en Hermosillo, que estamos hablando de que alcanzamos temperaturas de 50 grados, 50 grados los compuestos se rompen, se desbaratan ahí. Debemos de tratar de evitar exponer los compuestos a la luz. Si recuerdan de sus clases de química, existen lo que son los isómeros. Hay muchos compuestos que isomerizan debido a la interacción con la luz. Entonces, en vez de estar en una posición cis, pasan a una posición trans, y la posición cis es la que tenía actividad biológica, por ejemplo. Entonces, al momento de isomerizar, pierdo mi actividad, y no es porque no lo haya separado bien, sino simplemente porque el compuesto fue expuesto a la luz. Y debemos de utilizar también el detector adecuado. No todos los compuestos los podemos ver en el espectro de lo visible o en el ultravioleta. En ocasiones debemos de hacer técnicas de derivatización, para poder hacer que mis compuestos fluorezcan, o sea, que emitan luz y poderlos detectar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? En este caso voy a hablar del HPLC. Las ventajas es que puede ser aplicada a cualquier compuesto que sea soluble. Los detectores son no destructivos, o sea que yo puedo, después de detectar, poder recuperar la muestra. Es una alta resolución y es muy fácilmente automatizada. Llega el momento en que yo pongo todos mis vialecitos y me voy y regreso y ya me aparecen todos los datos al día siguiente. Entonces es algo muy automatizado. ¿Cuáles son las desventajas? Los nuevos sistemas son muy buenos para la detección, pero no son aptos para el aislamiento. Esto se debe a que son tan eficientes y las columnas son tan pequeñas que no se le puede inyectar una gran cantidad de compuesto. Entonces, sí, yo puedo detectar en cuestión de 3 minutos, pero necesito inyectar 1000 veces para poder recuperar miligramos, que es lo que se necesita para poder analizar actividad biológica. En esos casos se recomienda la cromatografía de columna abierta. Los costos son muy elevados porque el equipo, les decía, es muy caro, y aparte los solventes deben de ser grado HPLC, que son mucho, mucho más caros. Es de baja capacidad, les decía, se le puede inyectar muy poquita muestra, y la eficiencia de la recuperación es muy baja. En ocasiones tenemos que pasar meses en el laboratorio. Me tocó esta experiencia donde yo tenía un compuesto, una fracción que ya estaba bien, bien purificada, pero tardaba 2 meses en recuperar 20 miligramos. Entonces es una pérdida muy grande de tiempo. Por eso es una de las desventajas, y en ese caso se recomienda utilizar la cromatografía de columna abierta. Hablando de aplicaciones, aquí traigo este artículo, no es de nuestro grupo, pero ellos fueron capaces de separar por HPLC semipreparativo enantiómeros, que son isómeros. Entonces ya se puede separar compuestos a este nivel, pues, que tienen la misma estructura molecular, solamente dice diferente distribución en el espacio, y por HPLC se pueden separar. Tenemos que es el que les mostraba ahorita de yaca, donde partimos de un extracto crudo de hexanoacetona metanol y se fueron fraccionando, se utilizó extracción, después una partición, finalmente se utilizó HPLC de fase reversa y obtuvimos una fracción bioactiva. Y aquí están los resultados. Podemos ver cómo la fracción 1, que es la que tenemos aquí, es la que permitió la menor proliferación de las líneas de cáncer. En este caso es el aislamiento de compuestos con actividad antiproliferativa. Son las fotos que les mostraba ahorita de cultivo celular, donde partimos de un extracto crudo. Primero hicimos una partición por líquido-líquido, extracción líquido-líquido, y luego ya hicimos, esta fue cromatografía de fase reversa semipreparativa, y finalmente utilizamos una cromatografía de columna abierta para obtener una fracción. En este caso en específico, llegamos a determinar la estructura química de los compuestos. Esto lo hicimos por resonancia nuclear magnética. Aquí tenemos otro ejemplo donde hicimos el aislamiento y la identificación de compuestos con actividad antimutagénica. Utilizamos nuevamente, esta es cromatografía de fase reversa de HPLC, y aquí utilizamos columna abierta y nos quedamos con esta fracción. Aquí está cómo discernimos la actividad.
podemos ver aquí que este es el porcentaje de inhibición de un mutágeno control. Seleccionamos la M8, que era la que inhibía el 80% de la mutación provocada por aflatoxina B1, y después con espectroscopía perdón, resonancia nuclear magnética, pudimos detectar la estructura. Aquí están los acercamientos de los desplazamientos químicos de cada uno de ellos y logramos identificar el compuesto responsable, que era en este caso un apocarotenoide. Debemos de considerar que no hay un método establecido para cada compuesto. No existe un método único, sino que nosotros lo vamos a determinar y lo vamos a desarrollar de acuerdo a nuestras características. Se necesita experiencia y cuáles son las necesidades del investigador. Esto no sale a la primera, es una cuestión de perseverancia. Son horas y días que uno le debe de dedicar, pero ya que tiene estandarizado el método, se hace muy automatizado. Se debe de considerar que pueden ocurrir cambios, sobre todo considerando la temperatura, o el estado de la fase estacional. En ocasiones, como les decía ahorita, se taponea, se llena de partículas no deseadas y entonces van a cambiar un poquito los tiempos y se debe de considerar que se requieren grandes cantidades para el aislamiento dirigido. ¿Qué se requiere, perdón, para el aislamiento dirigido? Pues cómo empezar y cómo ir separando los compuestos no deseados de una matriz que es realmente muy compleja. Estos dos artículos, si alguien está interesado, se los recomiendo. Viene muy, muy explicado aquí en estos dos de cómo utilizar técnicas para la separación de compuestos bioactivos. Este es a partir de plantas, pero se puede utilizar los principios para cualquier clase de compuestos. Y ya finalmente aquí, para darle las gracias a todos, les presento mi cuerpo académico al cual pertenezco, donde está conformado por 6 investigadores de aquí de la Universidad de Sonora. Tenemos 3 reconocidos como nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Todos nosotros trabajamos en el aislamiento de compuestos bioactivos. Ahorita, en estos momentos, el doctor Armando Burgos, que es él, ya fue capaz no solo de identificar el compuesto, sino de poder sintetizarlo a nivel laboratorio. Una vez que se determinó la estructura, se aisló por puros técnicas cromatográficas, ya lo pudieron sintetizar a nivel laboratorio y se está probando en líneas celulares para ver su actividad contra el cáncer. O sea, es impresionante lo que se ha logrado conseguir con esta clase de técnicas. Si nos quieren seguir ahí, pueden buscar nuestros nombres en Google Scholar, o pueden entrar a la página de la Universidad de Sonora y ahí están nuestras publicaciones, donde hemos estado trabajando por muchos años con lo que son las técnicas cromatográficas. Y ahí está mi contacto por si alguien tiene alguna pregunta y se quiere dirigir directamente a su servidora. Este es mi correo, quedo a su completa disposición. Muchísimas gracias a todos por su atención y no sé si tengan alguna pregunta. Agradecemos mucho su participación, doctora Carmen, y como bien mencionó la doctora, es el momento de preguntas y respuestas. Pueden abrir su micrófono y hacerlo de forma directa, o si les da un poco de pena, también pueden utilizar el vía chat y yo aquí le doy lectura a su pregunta. Están muy serios el día de hoy. Buenos días. Buenos días. Yo más que una pregunta, quería, igual que Perla, felicitar a la doctora. Yo convoqué a mis estudiantes, soy la profesora de química analítica, y me encantó su participación, cómo explicó la técnica cromatográfica. Creo que para los estudiantes es abrirle los ojitos, además de leer y de buscar, por ahorita que estamos lejos de los laboratorios, qué es cromatografía, ¿no? Y la importancia de esta técnica para los análisis
que se requieren, ¿verdad? Como por ejemplo ahorita, tan importante como el doctor que dice que ya la pudieron identificar, la pudieron caracterizar, y lo que sigue ahora es sintetizarla, ¿no? O sea, la importancia que tiene este tipo de técnicas cromatográficas. Muchas gracias, doctora. Muchas felicidades. Muy, muy bonita y muy explicativa su charla. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, me voy a permitir dar lectura al comentario de Perla Lisbeth Contreras Machado, que ella menciona que solo quería felicitarla por la ponencia. Excelente investigación. Muchísimas Jóvenes, gracias. como dice el doctor Jesús Aarón, sin pena, pues ya sea que escriban su inquietud o su felicitación, o pueden abrir el micrófono. Voy a dar un minuto más, sino para continuar con el programa. Muy buena explicación, nos comenta Alejandra Montserrat, Bernal Meraz. Muchísimas gracias. Y bueno, en lo que terminan de comentar, mira, aquí Noemí Carolina López Sánchez dice que así se quedó con la duda, ¿para qué se puede aplicar exactamente? Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Lo que estamos tratando de hacer nosotros en nuestro laboratorio es buscar un compuesto que sea capaz de matar, digamos así, a las células de cáncer sin hacerle daño a las células normales. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajamos con cultivo celular todavía, donde aplicamos nuestros compuestos extraídos de diferentes fuentes, y si es capaz de poderlas matar, sigue lo que hizo el doctor Armando Burgos, que es sintetizar el compuesto para tratar de usarlo a nivel farmacológico. Entonces, hacer una pastilla, una inyección o de algún tipo de fármaco para poder hacer el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, como en este caso es el cáncer. También estamos en el laboratorio, estamos trabajando con compuestos que tienen actividad antimicrobiana, que sería un fármaco para matar bacterias, pues antifúngicos. Estamos tratando de encontrar compuestos también para poder ser aplicados a nivel almacén de alimentos, para poder evitar el crecimiento de hongos que son perjudiciales para los granos, o también para frutos y vegetales, poder encontrar un compuesto que sea repelente de insectos, por ejemplo, o que sea inhibidor de la producción de micotoxinas. Entonces, todo esto lo estamos haciendo a través precisamente de técnicas cromatográficas, encontrar el compuesto para tratar de llevarlo a la aplicación real. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, jóvenes? Buenos días. Si me permiten, yo sí quisiera hacer una pregunta. Adelante, doctor. Doctora, bueno, antes que nada, felicitarla por la ponencia. La verdad es bastante interesante y, como dice la doctora Itzia, explicarlo de una forma muy agradable y entendible, pues se agradece, sobre todo para alumnos de licenciatura y también de posgrado. Mi pregunta que quiero hacer es más que nada para aclarar qué diferencia hay entre identificar un compuesto de una fuente, sintetizarlo y producirlo en masa, y utilizarlo como un fármaco, a utilizar extractos, por ejemplo, extractos vegetales, y aplicarlos para un remedio o como una alternativa de respuesta. Ok, sí. Cuando estamos hablando de aplicación a nivel en personas, en humanos, debe de haber un estudio mucho más a profundidad para poder conocer realmente cuál es el mecanismo de acción de estos compuestos, porque debe de pasar por diferentes instancias. Para que un compuesto, que una vez que se ha determinado su actividad pase a poder ser utilizado en humanos, tiene un periodo más o menos de 20 años. Primero debe de ser probado en modelos animales,
después pasa a humanos, que debe de ser 3 fases, fase 1, 2 y 3. Ya que está en la fase 3 y es aprobado y se acepta que puede utilizarse de manera segura en humanos, entonces se puede aplicar. Entonces es un proceso muy, muy largo que probablemente a nosotros que estamos haciendo estas investigaciones ahorita no nos toque más adelante. Cuando se trata de aplicación ya en campo, se debe de analizar, es más sencillo porque solamente se debe analizar la fitotoxicidad. Cuando hay modelos que nosotros utilizamos aquí también para ver si le hace daño a la germinación de la semilla, al crecimiento del radícula hipocotilo, por ejemplo, es de las técnicas que nosotros hacemos. Entonces son técnicas más sencillas y su estudio solamente sería en modelos en animales, porque no sería aplicado, digamos así, directamente al ser humano. Entonces, por eso a nivel de fracciones se puede utilizar en el cultivo, en el campo, pero ya cuando se trata de farmacológico debe de ser el compuesto aislado para poder determinar el efecto de mi compuesto y no de todo lo que lo está acompañando. Cuando son fracciones, pues no nomás es una cosa, son muchas. Entonces tengo que conocer las características de uno cuando es a nivel persona, y cuando es fracción, pues en realidad no sabemos cuál es el responsable de la actividad. No sé si respondí, doctor. Sí, creo que sí, efectivamente, ¿no? Cuando utilizamos o hablamos de extracto, pues como bien lo dices, hay una gran cantidad de compuestos dentro de esa solución, ¿no? De ese extracto. Uh-huh. Y mediante estas técnicas cromatográficas se identifica ese compuesto, se aísla, y como bien lo dices, ¿no? Me llama mucho la atención esta parte de sintetizar el compuesto, y esto potencia también la disponibilidad del compuesto activo, ¿no? Porque muchas veces la fuente es limitada, también la acumulación de este compuesto en la fuente original también es en concentración escasa a veces. Entonces, la parte de sintetizarlo, pues potencia que haya mayor acumulación o disponibilidad del compuesto bioactivo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por su pregunta. Bueno, creo que con esto vamos a cerrar la sesión de hoy. Le voy a pedir nuevamente al doctor Israel Benítez me haga favor de hacer entrega de manera simbólica del reconocimiento que emite la universidad en agradecimiento pues a su participación y a su colaboración, que sabemos de antemano que es muy productivo para nuestros estudiantes. Le cedo el uso de la voz, maestro. Lo voy a proyectar. Está. ¿Lo pueden visualizar? Muy bien. La Universidad de Sinaloa otorga el... Muchas gracias. La Universidad Politécnica de Sinaloa otorga el presente reconocimiento a la doctora Carmen María López Sainz por su valiosa participación como ponente en la conferencia Uso de técnicas cromatográficas para aislamiento de compuestos bioactivos. Enhorabuena, doctora. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un placer visitarlos, aunque sea de manera virtual. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. También quisiera... Adelante. Perdón, quiero aprovechar también el momento para pedirle al doctor Jesús Aarón Salazar Leiva, director de investigación y posgrado de la universidad, los micrófonos también para que dé unas palabras de agradecimiento a la doctora Carmen. Doctor Jesús Aarón, lo escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor Israel. Pues antes que nada agradecer a la doctora Carmen, quien es una apreciable colega y amiga de nuestra institución. Tanto le gustó que se quería llevar la iguana, no la dejamos. Que nos traiga un búho. Sí, verdad, que nos traiga un búho. Te debo decir, doctora Carmen, que la encargada de educación continua, la maestra Edith, también es egresada del Unison, así que somos de la misma alma mater, ¿no? Entonces hay un aprecio ahí. Y bueno, nada más un mensaje también a nuestros jóvenes, sobre todo a los de la Unidad Académica de Ingeniería en Biotecnología, el programa de Maestría en Ciencias Aplicadas, que
que aprovechen este tipo de charlas. Los invito también a, pues, a no bajar la guardia. Sé que estamos tristes porque no vamos a los laboratorios, pero esperemos que este asunto pronto termine, y sepan que estamos a su disponibilidad, tanto en UPSIN, para hacer un contacto con la doctora Carmen, y que ustedes puedan trabajar, cristalizar una estadía, por ejemplo, un posgrado. Estamos a la orden. Pues es nuestra misión, ¿no? Tratar de que ustedes como jóvenes se sigan desarrollando. También agradecer al maestro en ciencias Víctor Alfonso Rodríguez Tirado, director de la Unidad Académica de Ingeniería de Tecnología, la doctora Itzia también, que puso ahí a disponibilidad a su grupo. Entonces, pues ánimo y a seguirle trabajando. Enhorabuena, doctora Carmen, y gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y ya que estamos en esta etapa de agradecimientos, pues también a la doctora Idalia Osuna Ruiz, que yo sé que también estuvo detrás de la coordinación de este evento. Y antes de finalizar, Manuel Martínez Montaño comenta: muy buena conferencia, doctora, esperamos tenerla nuevamente en nuestra institución. Saludos, supongo entonces que es el doctor Emanuel. Bueno, pues no nos queda más que concluir esta sesión. Agradezco a todos los participantes, tanto estudiantes, docentes, administrativos. Sé que hay invitados que nos acompañan el día de hoy. Les comento que esta videoconferencia la podrán después consultar a través de YouTube en nuestro canal Educación Continua UPSI. El enlace de la misma les llegará a su correo electrónico aproximadamente en una semana. Agradecemos la presencia y asistencia de todos y nos vemos una próxima ocasión. Hasta pronto.